Muy buenas, estamos aquí hoy en esta presentación de la editorial Sentir en un nuevo libro, en una novedad que tenemos ya en el catálogo, y tenemos a la coordinadora, Mónica Gonzalo, y tenemos a dos de las autoras que participan en el libro, a Noa Sánchez y a Estefanía Andrade, que van a abrir este debate sobre esta publicación. Y vamos a estar conversando un ratito sobre el libro, sobre el contenido, para que así todos los que estáis viendo esto sepáis de qué va a Renacer de la pérdida, que es un libro sobre duelo que estamos muy contentos de publicar desde la editorial. Y cuando nosotros nos planteábamos una publicación sobre duelo, porque creemos que a la gente cada vez le interesa más, queríamos hacer una publicación para todos los públicos, nos pareció que encargarle a Mónica, que lleva muchos años en terapia trabajando con este tipo de procesos psicológicos, y iba a ser un acierto, y así fue. Ella se ha encargado de coordinarlo y de contactar con un equipo de profesionales que van a aportar su testimonio y su experiencia profesional para que los lectores puedan ahondar mucho sobre este tipo de padecimientos y sobre que por otro lado son universales y que todos vamos pasando a lo largo de la vida. Así que, bueno, gracias a las tres por participar de esta charla y bienvenidas. Muchas gracias. Si os parece, voy yo haciendo preguntas y esto, sentiros en la libertad de contestar y vamos generando un diálogo entre todas las partes. Voy a empezar haciendo, pues yo creo que la pregunta más pertinente, que es cómo nace este libro. Gracias, Eduardo Torres. También te quería aprovechar, agradecer, el haber querido que este libro forme parte, ¿no?, de la colección de Sentilibros, de la cual tú eres el director. Agradecer también a la editorial, agradecer, ¿no?, en especial a Mercedes Bermejo, pues bueno, el que haya querido confiar en nosotros como autores, en personal, ¿no?, en particular en mí, para coordinarlo. Y bueno, y sobre todo agradecer el querer contar con un libro de duelo, porque sí que nosotros veíamos que es necesario un libro sobre duelo. Un libro sobre duelo diferente. Y creemos que es necesario, bueno, partiendo de varias necesidades, ¿no?, que veíamos sobre todo a nivel sociedad. Como bien dice José González en su capítulo, donde habla del duelo como la realidad social que es, él habla de que somos una sociedad tanatofóbica. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que no nos gusta hablar de la muerte, no nos gusta pensar sobre la muerte. Parece que vivimos de espaldas, ¿no?, a una realidad que, como tú decías antes, nos va a alcanzar tarde o temprano. Alrededor nuestro va a ir falleciendo gente. Y bueno, además también en nuestro libro no solo hemos querido hacer referencia a los duelos por muerte, hemos querido hacer referencia a otros tipos de pérdida, ¿no?, que ahora vamos a ir hablando. Pero bueno, veíamos necesario el hacer un libro de duelo por esto, ¿no?, por darle visibilidad, a hablar sobre duelo, por darle ese lugar a hablar también, ¿no?, de las emociones negativas, como son la tristeza, como es el enfado, ¿no?, como es, bueno, todas estas emociones que se desencadenan, ¿no?, cuando tenemos una pérdida importante. A mí, cuando pienso en esto de la tanatofobia, me viene a la mente y me estremece lo que vivimos en el COVID, ¿no? O sea, este lema, ¿no?, que fue como el utilizado por todos, de todo saldrá bien. Cuando pienso en ello, digo, madre mía, es que no todo salió bien, y pienso en esos familiares, ¿no?, que perdieron a gente importante, y el ver ese lema, ¿no?, que una vez más refleja un poco eso, ¿no?, el no querer ser conscientes de lo que estaba pasando y el no afrontar, pues, la muerte y la desgracia que vivimos entre todos. Entonces, bueno, esa era una necesidad que veíamos a la hora de escribir este libro sobre duelo. Y otra necesidad también que vemos como sociedad es que tenemos que parar. Tenemos que parar. Vivimos en una sociedad súper rápida, de continuos cambios, muy influenciados también, ¿no?, por el tema de las redes sociales, de contenido fugaz, efímero. Y nos parecía importante tener algo sobre duelo en formato libro, ¿no?, en formato que nos permita, ¿no?, al lector el parar, el dedicarle tiempo, el dedicarle mimo, el permitirse conectar, ¿no?, con todas las emociones que susciten esas pérdidas. Y para eso hay que parar.
es lo que conlleva el proceso de duelo, ¿no? Que es ese camino que tenemos que ir realizando, por el que tenemos que atravesar, que es complicado, que es duro y que tenemos que afrontar, y para ello, ¿no? Hay que dedicarle ese tiempo y ese espacio que muchas veces no tenemos. También, ¿no? Me viene a la mente, pues eso, fallece un familiar de primer, de segundo grado y tenemos 2 días de baja laboral, ¿no? En contraposición a los 15 días que tenemos por una boda. A mí me llama muchísimo la atención, o sea, cómo, ¿no? También se refleja de esta manera el cómo sociedad no le damos espacio y no le damos mimo, no le damos lugar a estos procesos, ¿no? O sea, fallece mi madre hoy lunes y el miércoles tengo que estar trabajando. Entonces, fijaros, ¿no? Cómo reflejamos un poco esto, ¿no? Incluso en el trabajo. Y por eso, de ahí nace, respondiendo a tu pregunta, Edu, de ahí nace el querer crear y el querer tejer entre todos los autores este libro. Muy bien, fíjate que yo creo que es algo, como decíamos, universal, ¿no? Y esto me lleva a pensar, hoy no decíamos, nos acompaña Noa Sánchez, ella es psicoterapeuta, es experta en duelo y trauma y además, bueno, tiene mucha experiencia, pues lleva muchos años trabajando en la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tráfico. Ella escribe el capítulo Cuando el corazón se rompe, el duelo traumático, y me gustaría preguntarle en qué se diferencia un duelo normal de un duelo traumático. Pues también daros las gracias por compartir este espacio con vosotros, a Mercedes también por contar conmigo para este libro. Y bueno, Edu, respecto a la pregunta, la diferencia entre un duelo normal y un duelo traumático, sobre todo, es el impacto emocional que recibe la persona. Y sobre todo también lo que hace que se complique son sobre todo procesos disociativos. Cuanto más impacto emocional tiene, pues más posibilidades tenemos de que sea un duelo traumático. Y sobre todo en el capítulo a mí quería sobre todo hacer hincapié en lo importante que es la comunicación familiar. Poner en palabras qué es lo que nos pasa, pero no unas palabras como si estuviéramos contando una noticia del periódico, sino como unas palabras en conexión emocional con otros miembros de la familia. Y también, sobre todo, pues establecer una cooperación familiar que nos ayuda mucho. No es lo mismo pasar un duelo contando con la familia cuando la familia es un apoyo que cuando no lo es. Entonces, una parte de la intervención cuando tenemos a un paciente también en duelo, tiene que ver con fomentar ese apoyo familiar, esa comunicación familiar, ese poder estar ahí, ¿no? También, porque no es lo mismo. No es lo mismo pasar un duelo con apoyo familiar que no pasarlo, ¿no? Y eso se rompe muchas veces teniendo esa comunicación emocional con los demás. Y esa comunicación emocional y comunicación también en conexión con los otros. Entonces, la diferencia, sobre todo, entre un duelo traumático y un duelo traumático sería más ese impacto emocional que recibe la persona. Muy bien. Cuando uno lee el libro y, bueno, pues no es muy experto en psicología, que los psicólogos al final sí estamos más familiarizados con estudiar estos procesos complejos y sabemos de la complejidad que conllevan, yo creo que el lector se da cuenta de la cantidad de tipos de duelos y los escenarios tan diferentes donde el duelo está envuelto, ¿no? Y ahí hay un tema que a mí me parece muy interesante y que recoge muy bien el libro, son pues eso, recoger esos escenarios. Y Estefanía, que ella es psicoterapeuta familiar y que es experta en trabajar con procesos migratorios, escribe el libro de Cuando duelen las raíces y el duelo migratorio. Y me parece muy interesante, por eso me gustaría preguntarle por qué cree que es tan necesario, ¿no?, hablar de esto del duelo migratorio. Uy, me parece una pregunta buenísima. Al mismo tiempo, bueno, creo que como difícil de contener, o sea, de abordar en pocas palabras, pero bueno, yo estoy muy, muy agradecida que hayan contado conmigo para hablar del duelo migratorio, porque hay que hablar de esto. O sea, igual que otros duelos, bueno, pues se nombran, cada vez se hablan más.
este resulta muy invisible tanto para las personas como para los profesionales. Y a veces vemos intervenciones poco sensibles simplemente porque no hay estas competencias transculturales, ¿no? Entonces, es importante hablar del duelo migratorio porque efectivamente afecta y es un factor de riesgo para la salud mental. Entonces, muchas veces esto no se nombra y sí que tenemos que tener claro que es un duelo diferente, ¿no?, a otros, en donde, por ejemplo, no es algo irreversible, no es un duelo que acompaña toda la vida, además es muy ambivalente, ¿no?, en donde ves personas migrantes que están contentas por estar aquí, pero al mismo tiempo se sienten culpables por estar contentas y tener a sus familias en sus países de origen. Entonces, bueno, creo que es muy interesante y al mismo tiempo muy necesario para trabajar, o sea, para tratar con personas migrantes. No solo internacionales, sino también nacionales, que también pensamos que solo es con personas, bueno, pues de otros países y no es así. O sea, alguien que viene de Cádiz o que viene de La Rioja también es un inmigrante aquí en Madrid. Porque, Estefanía, escuchándote, me imagino que una persona que ha migrado y se acerca a verte a tu consulta ni siquiera será consciente de que está atravesando un duelo resultado de este proceso migratorio, ¿no? Me imagino que es muy importante y uno de los puntos a trabajar es nombrarlo y darle y legitimarlo. Efectivamente, de hecho, me estoy acordando de un paciente que me decía, jo, yo pensaba que tenía depresión y en realidad pues es el duelo a veces, ¿no?, que bueno, pues que se puede acentuar cuando estoy hablando de un paciente que se encuentra afuera, ¿no?, y dice, cuando voy a España y vuelvo acá y vuelvo aquí donde yo trabajo, pues me quedo unos días con mucha resaca y pensaba yo que tenía depresión y que esto, bueno, pues que tenía que tratar esto cuando resulta que lo que me pasa es este proceso, ¿no? Entonces esto alivia mucho. Claro, tiene sentido. Cuando se acompaña a una persona en un duelo, Noa, y bueno, podemos ver que esta persona está atascada, podemos denominarlo como un duelo traumático, si queremos así. ¿Qué cosas son importantes a la hora de acompañar? ¿En qué cosas les acompañamos? ¿Cómo es el tránsito de estas personas? ¿Qué van necesitando? ¿Qué tiene que hacer un profesional? Bueno, yo creo que también, o sea, cada paciente también es diferente y tenemos que tener en cuenta, pues, la estructura que tiene la persona. Por ejemplo, si una persona tiene tendencia a evitar el mundo emocional, pues tiene un problema con el duelo más grande a lo mejor que otro tipo de personas. Entonces, lo primero yo creo que es tener en cuenta al tipo de persona que tenemos enfrente, ¿no? Y ver sus recursos y habilidades para afrontar todo ese mundo emocional. Algo importante a la hora de, sobre todo, es aspectos más disociativos de la emoción, porque no te ayudan a conectar pues con todas esas emociones desagradables que al final nos acaban dando información de qué es lo que necesitamos, ¿no? O sea, cuando uno se siente solo, pues muchas veces lo que necesita es, a partir de ahí, podemos ver cuál es la necesidad que tenemos. Si me siento solo, pues puedo buscar el estar en compañía, ¿no? Entonces, es de alguna manera ir detectando todas esas necesidades que va teniendo la persona para irlas cubriendo, pasando por todas esas emociones negativas tan complejas. Entiendo. Y me imagino, Mónica, que ahí yo creo, igual estamos dando por sentados que los procesos de duelo son personales, internos, cuando en realidad también hay procesos de duelo que atraviesan las instituciones relacionales en su conjunto, ¿no? Entonces, te quería preguntar sobre esto, ¿cómo es un duelo familiar, cómo es un duelo de pareja y cómo se acompaña y qué es lo esperado? Interesante esta pregunta, Eduardo, porque bueno, también hemos querido reflejar, ¿no?, estas diferentes realidades en el libro. Por eso también hemos querido incluir
el duelo de pareja que ha escrito Mónica Fraca, hablando de esta realidad, ¿no? Que cuando hablamos de duelo nos viene enseguida a la mente como el duelo por fallecimiento, pero como tú bien decías antes, si es que perdemos continuamente, perdemos trabajo, con lo que puede significar, ¿no? A nivel identidad, perdemos parejas, perdemos, bueno, también hemos querido incluir en un capítulo que me parece importante e imprescindible de nuestro libro, el duelo perinatal. El 25% de los embarazos acaba en un aborto, en una pérdida. Qué importante, ¿no? El reflejar y el visibilizar este tipo de pérdidas tan invisibles, ¿no? También, ¿no? Socialmente, como no nombramos a este futuro bebé, ¿no? Hasta que no pasan 3 meses y como muchas de estas pérdidas quedan en el olvido y quedan en el desconocimiento y quedan como en el núcleo de la pareja, ¿no? Entonces, queríamos darle ese lugar importante. Y como tú comentas, ¿no? Los duelos a nivel familiar, porque el duelo es verdad que es un proceso individual, que es subjetivo, que cada persona lo va a vivir de una manera. Incluso una misma persona puede vivir diferentes duelos de diferentes formas, ¿no? Pero cuando es en el caso en particular, ¿no? De un duelo por fallecimiento y esa persona, la que ha fallecido y la persona doliente, está inmersa en el sistema familiar y esta pérdida afecta a todo el sistema familiar e implica una reestructuración de este sistema. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? El papel, ¿no? que tenía la persona fallecida en el sistema, qué relación tenía con los diferentes miembros de la familia. Porque también, ¿no? Cuando fallece una persona, no solo perdemos a esa persona, perdemos quiénes éramos para esa persona, quiénes éramos con esa persona. Perdemos la posibilidad de generar nuevas historias con esa persona, nuevos recuerdos. Entonces va más allá, ¿no? De la pérdida de una persona de manera individual y cómo procesarlo como individuo, sino que afecta a los diferentes sistemas, como bien comentabas. Entiendo. Y cuando estuvimos ya en la fase final, ¿no? Trabajando con el título y con la portada, bueno, al final te decidiste por este título de Renacer de la pérdida y elegiste una portada muy concreta. Me gustaría saber qué simbolizan y por qué elegiste esto. Bueno, es algo que le dimos muchas vueltas, ¿no? También con la editorial, porque, bueno, como decíamos, el duelo es algo personal, es algo simbólico y queríamos una foto, una imagen que reflejara esto, ¿no? Este aspecto, ¿no? Más simbólico de lo que es el duelo y lo personal que es el duelo para cada persona, ¿no? Entonces, bueno, escogimos finalmente, ¿no? Esta imagen que refleja de alguna manera, ¿no? Este camino que se ve oscuro, que se ve con grietas, que se ve, bueno, a veces complicado, que nos podemos tropezar, ¿no? Y que puede ser difícil el caminar por él, pero que tenemos que hacerlo, tenemos que atravesarlo. Pero bueno, que también tiene, ¿no? Como estas barandillas que nos permiten, pues, el poder parar, el poder apoyarnos, el poder mirar, ¿no? Hacia el horizonte, poder reflexionar, ¿no? Y poder, pues bueno, aprender, ¿no? De esta pérdida que hemos tenido, ¿no? Y de fondo, ¿no? También queríamos que se viera el mar azul, líquido, ¿no? De alguna manera también reflejando las lágrimas, ¿no? Que es, bueno, una de las maneras que tenemos de expresar la tristeza, que es la emoción, ¿no? Que más relacionada está con la vivencia de los duelos, entre otras. Y de fondo ese amanecer, ¿no? Que lo unimos también, ¿no? Como con el título del libro, que refleja esa esperanza que queremos transmitir en cada uno de los capítulos que conforman este libro, ¿no? Como ese poder aprender de las pérdidas, poder crecer de las pérdidas, ¿no? Porque, bueno, vamos a atravesar, ¿no? Este caminito que hemos querido reflejar en esta foto y nos vamos a transformar, no vamos a ser los mismos que antes de andar por este camino. Entonces, queríamos reflejar como esa idea, ¿no? De ese renacer, esa transformación y ese aprendizaje que podemos sacar de las pérdidas. Qué bien, Mónica. Bueno, por terminar, lanzaros una pregunta a las tres, porque yo creo que lo realmente significativo de este libro es que el lector pueda entender toda esta dimensión tan compleja de los duelos y con esta visión
optimista que reflejas, ¿no? De renacer de la pérdida y de cómo integrar un duelo, que muchas veces está extendido esto de que hay que superarlo. Yo creo que tiene que ver más con integrarlo y que el libro sea un instrumento para poder hacer eso y que las personas se sientan acompañadas en algo que es muy duro y que todos vamos a afrontar en algún momento. Entonces, bueno, no sé qué le diríais a una persona que esté atravesando a lo mejor un duelo en este momento y que esté pensando en comprarse el libro y como voces autorizadas que os gustaría regalarle o decirle. Bueno, a mí me gustaría decir a los lectores también que en esta sociedad en la que vivimos de alguna manera un poco aislados, a mí me gustaría transmitir que cualquier trauma se repara en relación y transmitir la importancia de vivir un momento así con personas que te puedan acompañar, que puedan estar contigo, que te puedan dar presencia, que también te puedan dejar los espacios que necesites de alguna manera y que lo importante que es sentirnos juntos con alguien. Antes hablaba Mónica de la pandemia y yo creo que los seres humanos en cooperación, cuando estamos en cooperación somos mucho mejores y transmitir esa parte de estar juntos, ¿no? Que juntos pues las cosas son otra cosa, ¿no? O sea, como que pesa un poco menos incluso el dolor que puedes pasar con un duelo. Yo, bueno, quería también dejar clara una cosa. No se trata de un libro de autoayuda, eso también lo quiero dejar claro. No es un libro de autoayuda y tampoco es un manual técnico, pese a contar con grandísimos profesionales con amplia experiencia tanto en psicoterapia como en investigación, ¿no? En casos de duelo. Entonces, bueno, de alguna manera lo que hemos querido conseguir, todos los autores que hemos ido tejiendo poquito a poco este libro, es bueno, es que sea un refugio, ¿no? Para el lector. Y que lo sienta desde ahí, ¿no? También hemos querido que conecte a través de diferentes áreas, ¿no? De la música, ¿no? Hemos creado una lista de Spotify, todos los autores con canciones, ¿no? Que nos conecten con diferentes tipos de duelo, desde diferentes estilos, ¿no? Para que todas las personas se puedan sentir reflejadas. Hemos querido también, como comentaba Noa, ¿no? La importancia de la comunidad. También hemos querido contar con un relato escrito por una doliente que nos habla de la pérdida de su madre, desde su propia experiencia, ¿no? Que se llama El duelo duele, escrito por Cristina García Ñáñez, porque también queríamos conectar un poco desde ahí, ¿no? Como desde esa vivencia colectiva. Y bueno, y como decía Noa, ¿qué le diría yo a ese lector que se acerca a nuestro libro? Pues además de que se apoye en la comunidad y se deje arropar y pida ayuda si lo necesita, ¿no? Que también muchas veces se considera el pedir ayuda como vulnerabilidad y es todo lo contrario. También le diría calma. Y también es algo que nos tenemos que decir a los psicoterapeutas incluso, ¿no? Que trabajamos con duelo. Calma. Cada persona lleva su ritmo, lleva su tiempo y el duelo es un camino personal y que cada persona tiene que ir atravesando según puede y según le nace, ¿no? Y según lo siente y según lo vive. Entonces, le diría eso, que se deje sumergir un poco también en el mundo emocional, ¿no? Que se va a despertar después de esta experiencia. Por eso también, ¿no? Para sumergirnos en esta experiencia emocional, también hemos querido contar y tenemos la maravillosa suerte de contar con 5 cuentos de Begoña Ibarrola, para conectar también un poco desde lo simbólico, ¿no? Cuando hablamos de cuentos nos vamos a la infancia y no es así. Muchas veces podemos dar teorías sobre duelo, sobre qué se puede sentir, qué no, síntomas, pero hay que conectar a nivel más profundo, más abstracto, ¿no? Más emocional y a través del cuento conseguimos esto, a través de lo simbólico. Entonces también es el eso, ¿no? El dejar sumergirnos en todo este torrente que se va a despertar, ¿no? Cuando atravesamos cualquier tipo de pérdida. Yo es que voy muy en la línea también de Noa y de Mónica. Y bueno, y a mí sí que me han preguntado, ¿no?
acerca del libro, ¿no? Y lo primero que me venía era, creo que es una gran compañía para un momento tan íntimo. Esto a veces puede parecer un poco raro, pero los libros y el leer además, pues precisamente algo que no es de autoayuda y que es muy científico, ¿no? Muy humano, muy cercano, en donde te habla del proceso natural, tampoco lo invalida, ¿no? O sea, que te dice, oye, que esto duele, pero que se integra, pues creo que esto es, fíjate, tú decías, Mónica, refugio, a mí me venía refugio, pero incluso creo que en algunos casos puede ser un consuelo, ¿no? Para esos momentos en donde, pues a lo mejor yo no sé con quién hablar, no sé ponerle palabras, y es una buena manera de introducirse en ese proceso, digamos, que hay que atravesar. Y en línea con esto que comenta Estefanía, todos los autores hemos querido reflejar un poco eso, ¿no? Ese pretender ser compañía, ¿no? Ese pretender ser abrazo en estos momentos complicados, ¿no? Y por eso también al final de cada capítulo hemos querido incluir lo que hemos llamado espacio para la reflexión, que son unas preguntas relacionadas con cada capítulo para que el lector sea capaz de hacer un ejercicio de reflexión, de introspección, ¿no? de conexión, para que conecte, ¿no? con todo esto que se suscita, estas emociones, este mundo emocional. Entonces, estoy totalmente de acuerdo tanto con Noa como con Estefanía, que lo que hemos querido construir como es ese nidito, ¿no? Calentito, donde el lector pueda permitirse eso, ¿no? Conectar, procesar, integrar la pérdida que esté viviendo. Muy bien, yo pienso, ¿no?, que cuando se publican libros de este tipo y se habla de psicología, es verdad que hay una corriente muy extendida y popular que son los libros de autoayuda. Y cuando nosotros nos referimos a que estos no son libros de autoayuda, es que rompen con esta idea de que somos autosuficientes y que con una serie de tips podemos nosotros mismos autorresolverlo. Y escuchándoos, yo creo que precisamente esto es lo contrario a un libro de autoayuda. No sé si existe la comoayuda, la comunidad, el poder conectarnos los unos con los otros, el acompañarnos, como decía Estefanía, y probablemente desde ahí ya estemos dando una clave de cuál es el objetivo del libro, es acompañar y es ser un instrumento para poder dar testimonio y legitimar todos estos procesos y poder compartirlos los unos con los otros. Agradeceros que como voces autorizadas podáis contar toda vuestra experiencia profesional y personal y que hayáis sintetizado todo eso en una publicación que yo creo que va a hacer mucho bien y a cualquier persona interesada sobre todo esto le va a dar mucha luz. Entonces, sí es de ayuda, no es de autoayuda. Así que muchas gracias también por este ratito y que creo que ahora empezáis un montón de actividades también para ir promocionándolas, algunas presenciales, así que estaremos atentos a las noticias y a vuestras redes sociales. Muchas gracias. Sí, contaremos también con el resto de autores, ¿no?, que también ha formado parte de este libro, que también quiero agradecer desde aquí, que tenemos a Luis Fernando, tenemos a Luis, que no quiero dejarme a nadie, tenemos a Mónica Fraca escribiendo sobre pareja, a José González escribiendo sobre duelo, a Raquel Huéscar escribiendo sobre duelo perinatal, a Milena González, que también es maravillosa, a José Luis Gonzalo, que también nos habla del duelo en la infancia, y como te decía, a Luis Fernando Hernández, que nos habla también de los duelos por suicidio. Entonces, agradecer también a todos ellos que hayan querido formar parte, ¿no?, de este libro y también al gran Robert Neymeyer, que ha querido escribirnos el maravilloso prólogo, que es una eminencia mundial en el duelo. Y yo quería también quedarme con una frase justo de Neymeyer como para cerrar, ¿no? Y es que necesitamos aprender una y otra vez cómo vivir con la impermanencia. Y un poco de eso va el duelo, ¿no?, de asumir que vamos a perder continuamente y que también podemos aprender y podemos transformarnos a partir de esas pérdidas. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Noa, y muchas gracias, Estefanía, por este ratito conversando y nos vemos pronto. Gracias a ti, Eduardo. Gracias.